11 de la mañana, 8 minutos. Arrancamos en un día nublado, este primer domingo del mes de mayo. La verdad que hay muchas cosas como para poder dialogar, para hablar con el doctor Darío López Villagra, que ya está con nosotros en estudios. Y yo no sé si es muy justo o no, muchas veces querer encontrar respuestas cuando las dudas son tantas o las incertidumbres son tantas. Me parece que las incertidumbres sobre lo que se viene o no se viene, ante un hecho, un fenómeno completamente nuevo como es el de una presidencia que lleva 5 meses, pero una presidencia que uno dice, quiere mirar hacia atrás en los antecedentes y no los encuentra, porque, a ver, algunos pueden decir, bueno, esto es menemismo. Menemismo no es. Menem tenía un caudal político, una trayectoria política anterior, y además tenía otras cosas también, como tiene que ver con un respaldo político de los gremios, de un partido, de gobernadores, de una estructura dada a través del Congreso de la Nación. Tenía una expertise política. Otra cosa era, no es esto. Quizás políticas económicas se acerquen a la de él, sí es cierto. Eso sí es cierto, pero no es Menem. Si uno quiere entrar en la rica historia argentina de lo que ha sido los periodos presidenciales, tampoco encuentro mucho. A ver, tengo que entrar a buscar, no encuentro mucho. Quizás me tenga que ir a otros países, pero cuando quiero hacer una suerte de analogía con algún otro país, el resultado no es para nada positivo. Digo, esos países que han tenido figuras de esta naturaleza, que uno puede asociar a una figura, tampoco le ha ido tan bien. Entiendo claramente que la presencia de Javier Milei, como lo hemos dicho más de una vez, está radicada exclusivamente en el fracaso de la política. La gente descree de los políticos completa y absolutamente porque no le ha brindado soluciones y se agarraron de una figura emergente como la de Milei. Está bien, está mal, es lo que la sociedad decidió. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Darío López Villagra siempre está con nosotros, tiene la amabilidad de venir. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Sabés que soy un fan tuyo, que sos la excusa para levantarme un domingo a la mañana y te escucho. Es más, yo creo que hoy vine a escucharte más que a hablar, porque tus preguntas requieren respuestas enormes, digamos. Quizás es más importante la pregunta que la respuesta. Eso vos sabés que en ciencias sociales es así. A veces la cuestión tiene que ver con hacer las preguntas, formular bien las preguntas. Y las respuestas se van construyendo, porque las respuestas son movibles. Lo que nos convoca acá, fundamentalmente, otra vez, es la sensación de fracaso, de frustración, de angustia. Es decir, la angustia tiene que ver con cuando el futuro se hace impredecible. Uh-huh. Es decir, es como que nadamos en un mundo, no voy a poner ejemplo del barco, nadamos en un mundo donde el capitalismo pide que se construyan canales de seguridad hacia el futuro, porque el capital tiene que estar tranquilo. Resulta ser que nosotros vivimos en un concepto de sociedad que le encanta a los marxistas, que es conflicto. O sea, todas las sociedades son conflicto. Lo que pasa es que la diferencia entre los conflictos que puedan tener los paraguayos, los brasileños o los franceses tiene que ver con intensidades. Tiene que ver con las intensidades. Porque si vos haces como dicen en francés, a vol de boisseau, dicen los franceses, o sea, a vuelo de pájaro, digamos, conflictos vas a encontrar en todos lados. O sea, en Chile hay conflictos. Si uno piensa en Hispanoamérica, ¿no? Hay conflictos por todos lados. Pero lo que pasa es que los conflictos parten ciertamente de ciertas cuestiones que ya no se discuten. Es decir, como llamémosle ciertas bases. Es decir, más allá de los cambios de gobierno, más allá de las tensiones políticas, es decir, hay ciertos acuerdos elementales. Por ejemplo, que más allá de todas las turbulencias que ha tenido Perú, por ejemplo, la verdad que eso no ha modificado un poco, ni mucho ni bastante, su política económica. Es decir, hay un sostenimiento en el tiempo de políticas públicas más allá de los desacuerdos. Pero ¿qué pasa cuando hay una frustración que lleva tiempo? La ciudadanía vota.
Vox populi Vox Dei, es decir, ya en la Edad Media se decía el poder viene de Dios, pero se deposita en la comunidad, es la comunidad la que decide a quién entregarle. O si no caeríamos en la monarquía, la monarquía de origen divino, eso ya no existe más. Pero la verdad es que la Argentina siempre es como un desafío frustrante, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero nosotros somos nosotros solos. Sí, hay tensiones, en todos lados hay tensiones, pero a mí lo que me preocupa, fundamentalmente, primero, es un poco el avance de cierta violencia política. En los países, digamos, modernos, hay un espacio político que gobierna y mientras tanto hay otro que espera, que se prepara. Más o menos eso ocurre en los sistemas bipartidistas. Nosotros sabemos que en Argentina ya eso no existe, de los años 90. Es decir, cuando es muy interesante que vos hablabas recién de la Constitución del 94. La Constitución del 94 por primera vez habla de partidos políticos, cuando ya los partidos políticos se habían evaporado. Es decir, del 95 al 96 ya el bipartidismo en Argentina se quiebra y empiezan a haber espacios de poder donde había un peronista, un peronista radical. También esto ha pasado en Corrientes. Estamos hablando que en ese espacio, en ese momento, la irrupción del FREPASO, del Frente Grande, FREPASO como estructura, que en realidad entra a nuclear a sectores de izquierda, que estaban vinculados a diversos partidos políticos como nueva fuerza, es la que irrumpe y ahí entra a reacomodarse en esto que vos decís, la desaparición de los partidos políticos. Pero eso lo de la discusión permanente y la intensidad, ¿qué es? ¿Nos estamos porteñizando? Que discutimos a los gritos de una forma altanera y después no pasa nada. Yo te digo absolutamente de todo a los gritos como hoy se dice en la política y al otro día me abrazo como si nada, no pasó nada al otro día. Yo pienso que la verdad que, bueno, yo economista no soy y de psicología hace poco, solamente lo que aprendo con mi terapeuta. Pero la verdad que la constante frustración yo creo que genera ciertos fenómenos. Si hay algo que caracterizó, por ejemplo, la década del 70 en Argentina, fue justamente haber llevado la violencia política a sus límites. Pero eso fue una cocina que se llevó, que fue parte de décadas digamos, de conflicto. Es decir, yo te dije que yo pienso que todas las sociedades tienen conflicto. Lo que pasa en esta es la intensidad del conflicto, que inclusive si uno ve cómo se están manifestando distintos grupos políticos, no hablo de uno solamente, es como que van creciendo el tema de la violencia. Eso a mí me preocupa. La verdad que no está bueno eso. Pero tampoco me gusta, por ejemplo, los grados de improvisación, digamos, en esta situación. Acepto que la mayoría es la que gobierna, eso lo decía Rousseau. Rousseau en el contrato social dice, la democracia no es el gobierno de todo, la democracia es el gobierno de la mayoría. Pero en los sistemas, yo te vuelvo a decir, en cualquier sistema hispanoamericano, pensá en Estados Unidos o pensá en cualquier país europeo, ellos, mientras por ejemplo en España gobierna el PSOE, un poco con algunos aliados de la centroizquierda, mientras tanto la derecha se está preparando para gobernar. Hay un mecanismo que por más que no exista, digamos, bipartidismo, hay un mecanismo que hay alguien que se está preparando para gobernar. Yo no sé exactamente si el votante de Milei llegaba solamente al cambio, al concepto de cambio, o si tenía idea de hasta dónde venía el cambio. ¿Qué era el cambio? Eso yo trato de representarme. Porque hasta hace unos meses, cuando se hablaba de cambio, se decía, bueno, que gobierne el macrismo. Bueno, no, que gobierne el kirchnerismo. Pero a corto plazo fracasaron todos, digamos, en políticas públicas. Claro. Entonces, el fracaso a corto plazo, digamos, porque no hay nada a largo plazo, el fracaso, o sea, hay una memoria reciente del fracaso, que eso quiero decir. No es que se fracasó hace 30 años, se fracasó hace 4 años. Es decir, Macri no pudo obtener su reelección, Alberto Fernández tampoco pudo obtener, si hubiera querido ser reelecto, y queda la pregunta, bueno, pero si A no, B no,
entonces era C. Milei es C. Pero ¿era solamente un cambio de perfil, digamos? ¿O la gente votó el desmantelamiento del Estado, por ejemplo? ¿Eso votó la gente? Es decir, ¿estaba claro esta cuestión? O quizás la gente no quiso escuchar, porque la verdad que lo que o por ahí quizás a la gente tampoco le importa el desmantelamiento del Estado. Porque lo que sí me parece, y ahí viene la introducción al otro, que cuando a la gente le importa, sale como salió en la marcha por la universidad pública. Sí, la universidad pública a mí me toca muy de cerca. Todos los que pertenecemos al sistema universitario y todos los hijos del sistema universitario y los no hijos también, creemos que eso forma parte, digamos, del ADN argentino, digamos, ¿no? O sea, los procesos de movilidad social que se dieron en Argentina tuvieron que ver mucho con la universidad y con la educación, a diferencia, por ejemplo, como Brasil, que fue la industrialización. Uh-huh. La industrialización fue la que creó clase media. Acá lo que creó clase media fue la educación gratuita y fundamentalmente la construcción de una universidad. Una universidad, digamos, que llegó a cierto esplendor en los años 60. Con el golpe del 66 sufre un bombazo enorme, que es la famosa, la fatídica noche de los bastones largos. Estamos hablando Onganía. Estamos hablando del año 66, golpe del 66, Onganía. Onganía y se creía De Gaulle. Claro, porque De Gaulle estaba de moda. Y de hecho De Gaulle viene a Argentina. Cuando está Frondizi, De Gaulle viene y visita a la Argentina. Y es como que vino, no sé. Sí. Acuérdense que De Gaulle es héroe de la Segunda Guerra Mundial, héroe de la Resistance francesa, y también es el que funda la Quinta República. O sea, Francia después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí. Claro. Evidentemente la Francia moderna le debe mucho a De Gaulle y al gaullismo, las dos cosas. Pero De Gaulle dentro de un campo de la derecha, ¿no? O sea, De Gaulle estaba en ese campo. En el año 66 se produce el golpe a Ilia, lo hace Onganía. Onganía se metió con la universidad porque decían que en esa época estábamos en plena Guerra Fría y el enemigo era el marxismo, y se decía que el problema eran los jóvenes. Los jóvenes eran marxistas y las universidades eran formadoras de ideologías. Claro, un poco lo que se argumentó ahora cuando el presidente de la Nación decía eran lugares de adoctrinamiento. Las universidades públicas son lugares de adoctrinamiento. Bueno, yo lo que veo es que el discurso político... A ver, sabemos que la praxis es una cosa. Sí. Y después está la cuestión del discurso, o como se llamó durante un tiempo el relato. Uh-huh. Yo lo que veo en el relato es un puzzle. Como dicen los españoles, un rompecabezas. Claro. ¿Por qué? Porque no puede asentarse específicamente en la experiencia anterior. Entonces hay que construir una experiencia que no existe. Entonces, por un lado, se toma a un héroe, digamos, de la construcción argentina, que es Alberdi, se hace una ley parafraseando a la base y punto de partida para la Organización Nacional del año 52, que fue la base justamente de la Constitución del 53. Pero también se toman frases, por ejemplo, como estas, que vienen de golpes de Estado. Se toman cuestiones del menemismo, aunque no es menemismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, en la búsqueda de la construcción de un relato, porque no hay pasado, lo más parecido a esto puede llegar a ser el menemismo. De hecho, hay figuras, o sea, que aparezcan Menems, ya voy con ese, Menems, uh-huh. En el gobierno no es particular, pero la construcción del relato es bastante compleja porque tira de varios lugares. Tira de la historia de Alberdi, que Alberdi en realidad hay que sentarse a pensar, digamos, lo que significó Alberdi en la Argentina. Alberdi, junto a Sarmiento y Ferré, creo que son los tres intelectuales más importantes del siglo XIX, son los tipos que construyen la Argentina y tienen la particularidad que construyen la Argentina sin verlo, digamos. O sea, Rousseau escribe el contrato social, que fue revolucionario de aquí a allá, sí, sin ver la Revolución Francesa, digamos. Es decir, es una generación, yo estoy hablando de una generación anterior al 80, que es la que construye el Estado, uh-huh. Estoy hablando de la generación que construye la Constitución, digamos, que ellos construyen la Constitución como llamaríamos una proyección de políticas públicas, pero sin llegar a ver, digamos, sus resultados. Está bien, pero cualquiera te va a decir
fácilmente, pero estás hablando de un tipo de 150 años atrás. ¿Es lo que hoy la sociedad necesita? ¿Es lo que hoy la necesidad que tiene la sociedad o es el futuro de una sociedad del 2024? Yo creo que tiene que ver con cuestiones de identidades. Es decir, yo no soy esto, yo no soy esto, yo soy esto. ¿Me explico? O sea, yo no solamente me caracterizo por lo que soy yo, sino también por lo que no soy yo. Es decir, yo no soy peronismo, los radicales están incómodos, los del PRO están incómodos. Entonces, ¿cómo construyo mi identidad? Hacia atrás, algo que me identifica a mí. Entonces, la identificación, como te digo, como el tema, la cuestión con la construcción del discurso, tiene que ver con tomar particularidades de distintos momentos de la historia. Y tomar a una persona que, digamos, que, a ver, que también puede ir al próximo gobierno y decir, nosotros tomamos los principios de Sarmiento, porque Sarmiento y Alberdi se odiaban. Se odiaban. Claro. No podían ni verse. O sea, hasta el último de sus días, Sarmiento le tuvo una bronca enorme a Alberdi, como Alberdi vivió peleado con Vélez Sarsfield toda su vida. Es decir, por supuesto que todo esto tiene que ver con acomodamientos. Pero en realidad lo importante ahora, más allá de esa construcción, que puede ser inclusive hasta sutil, digamos, la cuestión tiene que ver con solucionar problemas concretos, digamos. Pero también en esa construcción hay un replanteamiento de cosas que nosotros creíamos que ya estaban, ya había como cierto consenso, ¿no? Pero bueno, está bien que siempre haya que replantearse las cosas, no tiene nada de malo. Hoy en día, por ejemplo, en España se está replanteando el Pacto de la Moncloa, digamos, si sirve una constitución del 78 para los tiempos que ellos viven. Bueno, pero a ver, la solución de problemas cotidianos, y ahí viene enlazado con otra cosa que tenía apuntado para preguntarte, la solución de problemas cotidianos es una cosa, pero también es distinto cuando hablamos de la construcción de un país, que es lo que pretendemos de un liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgos tenemos? Porque, a ver, a mí me puede llegar a no gustar en muchísimas cosas Cristina Fernández de Kirchner, pero la construcción de ese liderazgo iba hacia un lugar determinado. Nosotros ahora estamos en un liderazgo que hacia dónde nos lleva efectivamente, hacia dónde nos quiere llevar efectivamente. Digo, lo del largo plazo que plantea el presidente me parece excelente, y decir, la meta es allá, llegar al estado de bienestar. Perfecto, listo. Pero ¿cuál es en esencia la idea de llegar a ese estado de bienestar más allá de una idea macroeconómica en lo social? ¿Qué es lo que realmente se quiere? ¿Es un liderazgo claro en ese sentido? Y mirá, hay una palabra que vos dijiste ahí que es justamente una palabra que yo no sé si va con estos tiempos, que es la palabra bienestar, digamos. Justamente lo que se trata ahora es desmantelar ese estado de bienestar. El estado de bienestar en Argentina, que el estado peronista muere en 1989, cuando cae el muro de Berlín, y nace el menemismo, digamos. Ahí ese estado argentino que te daba de comer, que te daba el juguete, que te llevaba a la colonia de vacaciones, eso se desmantela, chau, no existe más. En el mundo entra en crisis. Y el mundo entra en lo que se llama la democracia de mercado. La democracia de mercado es una frase que la pronuncia como es Bill Clinton. Nosotros ya no estamos en estado de bienestar, nosotros estamos en la democracia de mercado. Un país no es solamente un conjunto de personas, sino un país, un proyecto. Es decir, cuando vos me planteas esto, yo vuelvo otra vez a decirte que en realidad lo que vos me estás planteando es tu angustia hacia el futuro. Es decir, la imposibilidad de poder planificar, porque no estás, o sea, primero porque vamos a decir la verdad, al no tener un anclaje en cuestiones anteriores, esto suena como hasta experimental. Suena experimental, porque si vos decís, bueno, una cosa, vamos, a ver, los procesos de transición a la democracia, bueno, sigamos el modelo español. Bueno, algunos, no, pero también hubo otros modelos, pues el modelo chileno, por ejemplo, no tiene nada que ver con el español. Y después cada uno generó su modelo de transición de los procesos autoritarios, altamente autoritarios, militarizados, a las democracias civiles, ¿no? Pero lo que tenemos acá es angustia hacia el futuro, es la sensación de que hay se está probando, pero al mismo tiempo a mí otra cosa que me genera, por ejemplo, mucha angustia, sobre todo es hasta los propios funcionarios, ¿no?
Es decir, cada funcionario de los pocos que hay, que son los que pueden, digamos, transmitir, porque la comunicación acá es importantísima. Y está habiendo ciertas fallas, me parece, ahí. No solamente en la praxis, sino también en la comunicación. Y vos eso sabés más que yo. Que los propios digamos, ministros, hasta el propio vocero presidencial que está alrededor, se constituyen como personajes en sí mismos. Es una cosa que me está llamando mucho la atención. Me hace recordar, por ejemplo, esa mañana cuando el Capitaní rompió el diario Clarín. Claro, pero tu función, o sea, vos sos ministro, está bien, o sos vocero, vos transmitís, pero resulta que tanto la canciller como se convierten en personajes, digamos, personajes propios, digamos, con una especie de... Mi padre decía, los personajes no son ni buenos ni malos, son personajes. Después aparecen otros personajes también de antiguos fracasos. Entonces, ¿cómo? A ver, por ejemplo, el caso de Caputo. Entonces, yo digo, esto es lo nuevo, esto es lo que nos va a sacar, y yo lo único que apelo a la esperanza. A ver, yo creo que ahí vos usaste dos palabras que en realidad una de ellas me indilgás a mí, pero creo que en el fondo te estás viendo vos. Porque yo en realidad tengo una tercera palabra. Vos me decís que yo te transmito la angustia. Sí. Y al final vos me decís que al final tenés una suerte, o no digo, estamos buscando una esperanza. Estas dos palabras en sí, lo que tienen es... lo que en todo caso yo tengo es incertidumbre, porque en lo cotidiano yo me encargo. Yo sé que este mes voy a cobrar y sé muy bien que tengo que hacerlo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Lo mío es la incertidumbre para dónde va nuestro Estado, que no está tan atrasado, no está tan... está de la mano de una angustia, una esperanza que no está basado en hechos, sino en expectativas de que algo ocurra. Y ese es el punto. ¿Está basado en qué la expectativa? ¿En qué nosotros nos basamos para decir tenemos esperanza o no? Porque si yo lo que pido un liderazgo, es decir, yo te doy, pero ¿en qué te basás para decir voy a ir para allá? Como vos mismo me dijiste, el modelo chileno, el modelo español, el modelo peruano. Bueno, está bien, pero ¿qué es esto? Bueno, porque arremete con ciertas cosas en lo discursivo y dice, bueno, va para allá, pero después no va para allá. Dice, voy a hacer tal cosa, pero no lo hace. Sin contar el otro gran tema, que es el enorme centralismo que tiene. La marcha de la universidad, o todo el discurso del tema de la educación pública, lo circunscribió a la UBA. ¿A mí qué me importa la UBA? Sí. Bueno, yo en realidad estoy pensando... esa frase que vos dijiste también me resuena a mí. O sea, yo tengo mi vida, pero me gustaría saber hacia dónde va mi mundo, digamos, porque este es un país, yo dije recién que un país se define por un proyecto también de vida. No es solamente un conjunto de personas que están ahí. Claro. Cuando un país, cuando no podés proyectar un país hacia adelante, digamos, está habiendo un problema serio. O sea, este país tuvo grandes proyectistas, digamos, y en un momento eso se fue diluyendo. Y caímos en un mundo de cortoplacismo, de acá a 3 años o a 2 años. A ver, el gobierno de Macri duró 2 años, o sea, hasta junio, julio del 2018, después fue todo caída. El gobierno de Alberto Fernández también tuvo un quiebre en los 2 años, 2 años y algo, y tuvo caída. Es decir, no hay que esperar que se cumplan el ciclo de los 4 años, sino antes caen los gobiernos, se disuelven los gobiernos. La famosa frase, el segundo semestre, el tercer semestre, que ahora están tratando... Los brotes verdes. Y bueno, entonces estamos hablando de un país que está muy castigado, que hay como que ya le mintieron mucho, ¿no? Y muchos fracasos. Es que por eso llega Milei. Nuestros ciclos son tan cortos, que, por ejemplo, un amigo me decía, che, ¿hace cuánto no tenemos un veranito para salir por ahí a comprar cosas? Y el último veranito fue en el 2015, más o menos, o sea, ya pasó. Y fíjate que hay gente ya que tiene 24, 25 años que solamente conoció a la Argentina en crisis. Eso es mucho tiempo ya, son varias generaciones. Porque en realidad yo en realidad estoy preocupado más bien por esta cuestión de
que no tiene solución a corto plazo, que es el tema de la pobreza. Para mí es una cuestión fundamental, porque la pobreza no es ni buen animal, es inmoral. Es una inmoralidad eso. Y uno puede jugar a los últimos. Por ejemplo, Lula hizo cosas buenas, cosas malas. Yo no me quiero posicionar en un espacio político, ya sabés que lo mío no va por ahí. Pero formalmente, estadísticamente, digamos, antes de que asuma Bolsonaro, estadísticamente, la clase media brasileña subió casi un 40%. Esos son resultados específicos, digamos, ¿no? Medibles, mensurables. La Argentina está desde hace rato en un proceso de movilidad social descendente. Es decir, los países no es que se quedan quietos, o van hacia atrás o hacia adelante. No existe el concepto de estática, claro, digamos, en ningún tipo de sociedad. Las sociedades se están moviendo, o te va para atrás o para adelante. Lo que me parece increíble, digamos, es que, vuelvo a decir, que haya países en nuestro sector fronterizo que hayan ciertamente estabilizado sus niveles de pobreza y están hacia ciertos procesos quizás lentos de procesos de movilidad social ascendente, de creación de una especie de clase media, de consumo medio, o al menos aspiracional. La Argentina está en bajada en ese aspecto. Es decir, nosotros en los años 60, vuelvo otra vez a decirte estas cosas, porque hay que pensar eso. En los años 60, la Argentina tenía un modelo clase media que competía con el modelo de clase media estadounidense. Solo en los años 60 había índices que tenía Argentina superior a la Francia de Gaulle. ¿Y ahora? En los años 60 se comparaba más bien a la Argentina con, y ahora hay una reflexión final en esto, se comparaba más bien con países europeos. Llega a los 70 es un desastre todo esto. Los 80 son los años del pago de la deuda externa, pero eso entra, es todo Latinoamérica entra en eso, no solamente en Argentina. Los 90, el tema de las privatizaciones. Después, el final de los 90 es la explosión de las políticas neoliberales. Recuerdo cuando el Fondo Monetario decía Argentina hizo todo bien, el modelo, y después al final resulta ser que el modelo explota y terminamos todo en 2001. Claro, el 2001, y las provincias un rato antes, Córdoba, Corrientes, Secacor, esas cosas. Después empezó un periodo que tuvo que ver con la coincidencia, o sea, con el periodo contrario a los años 80, porque lo que lo producía Argentina en los años 80 no valía nada, los commodities no valían un peso. A partir de la década del comienzo del siglo XXI empiezan a surgir la soja, y eso genera una estabilidad durante un tiempo, hasta que también eso se va diluyendo. Pero a mí me gustaría pensar todo esto en función también a qué deja cada gobierno, o mejor dicho, más allá de la construcción del discurso político, que yo entiendo que a un periodista le encanta. Yo estoy muy pendiente de cuántos pobres dejan y cuántos pobres no nos dejan. Ese me parece que es el dato fundamental respecto a la eficacia y la eficiencia del espacio político. Porque, si este gobierno generó más pobreza, y bueno, eso es una forma de medir, digamos, el funcionamiento del buró, y también de medir qué alcance tuvo ese discurso político que justificó todo el sistema. Porque si uno empieza a hablar de justicia social, y después al final termina con de cada día argentinos, si hay pobres. Sí, no hay nada. No, claro. Entonces, las distancias entre el discurso político y la praxis son demasiado grandes. En todos lados hay distancias, pero cuando son muy grandes, ahí empieza la cuestión de la sensación de fracaso. La verdadera síntesis, me parece que es entre uno y otro extremo, son las elecciones. La gente te dice, todo muy lindo lo que me dijiste, pero no te voto. De vuelta. Gracias por venir. Un gusto verte. Fue muy rápido todo, no sé. Rápido nos pasamos recontra el tiempo. ¿En serio? Sí, entonces quiere decir que me divertí. Sí, por lo menos. Algo positivo. Gracias. Sos muy gentil conmigo. No, por favor, nos reencontramos el domingo que viene. Gracias.